Muy bien, chicos, muy buenos días. Estamos reunidos en este momento con el aula de primero de secundaria, ¿verdad? Vamos a resolver nuestro segundo tema de física elemental. Vamos a ver, nuestro tema es análisis dimensional, primera parte, ¿sí? Análisis dimensional, primera parte. Vamos a ver este tema. Es muy sencillo, chicos. Es en base a puras fórmulas, nada más les digo, ¿no? Muy bien. En primer lugar, análisis dimensional, primera parte. Para entender qué cosa es un análisis dimensional, tenemos que entender qué cosa es una dimensión. Una dimensión, chicos, dice que nos indica el tipo de patrón que se está usando para realizar una medición. ¿Sí? Sí, chicos, la dimensión es la unidad en la que se está trabajando, en la que se va a medir algo, ¿no? Por ejemplo, acá nos dice que la masa de 30 manzanas tiene una dimensión de kilogramos. La dimensión de estas manzanas se va a basar en kilogramos, si quiero saber su peso, por ejemplo. Aquí, en este de acá, la altura de un semáforo tiene una dimensión de metros. La altura se mide en metros, por lo tanto la dimensión está en metros. Aquí, en este ejemplo de las manzanas, como me hablaban de una masa, ¿no? De un volumen, de una cantidad, de un peso, ¿no? Obviamente que su dimensión va a estar expresada en kilogramos. ¿Sí, chicos? A esto se refiere con dimensión. Ahora, el símbolo, por ejemplo, una letra entre corchetes, nos va a indicar la fórmula dimensional de una cantidad física. Por ejemplo, si tengo t, que es tiempo, ¿no? La t es tiempo, entonces decimos, si la t está dentro de los corchetes, se va a leer la fórmula dimensional de t, ¿sí? La fórmula dimensional de t. Chicos, esto es en relación a las dimensiones. Ahora vamos a ver qué cosas son, qué cosa es una magnitud. Dice que una magnitud es todo aquello susceptible a ser medido, asignándole un número y una unidad, ¿no? Por ejemplo, ¿qué es todo aquello que podemos medir? Podemos medir el volumen, podemos medir el peso, podemos medir el tiempo, podemos medir la velocidad. A ver, ¿qué más creen ustedes que me puedan medir? A ver, ¿quién me puede indicar? ¿Qué Y la más podemos medir? temperatura. ¿Cómo? Y la temperatura. La temperatura, muy bien. ¿Qué más? ¿Qué otra magnitud podemos medir? La Los altura. grados. ¿Cómo? La altura. La altura, ¿no? Muy bien. La presión. La presión también, muy bien. La velocidad. Aquí ya está la velocidad, ¿no? ¿Qué otra magnitud podemos medir aparte de las que están aquí? Los metros. La Ya, masa. ya dijo, aquí es la masa, aquí está dentro del volumen la masa, ¿no? La altura, ya, los metros son la altura, ¿no? Ojo, chicos, no se confundan entre magnitud y dimensión. En dimensión, chicos, está la expresión que se utiliza, se podría decir la unidad que se utiliza para medir, como los kilogramos, los metros, ¿no? Los centímetros, todas esas cositas, ¿no? Y la magnitud es todo aquello que se mide, ¿no? Todo ese ambiente en donde se mide, ¿no? Por ejemplo, tenemos el volumen, el peso, el tiempo, la velocidad, lo que ustedes han dicho, la temperatura, ¿no? La presión. También podemos medir la electricidad, por ejemplo, ¿sí o no? El área. El área, también un área, ¿no? Podemos medir todo eso. Grados. Los grados están dentro del tema La potencia. No. Ah, claro, la potencia. La potencia, ojo, la potencia no se refiere a un número elevado, ¿no? Como lo conocemos en matemáticas. La potencia se refiere a una cantidad de energía que yo estoy usando para realizar un trabajo, ¿sí? El ángulo. No, eso ya no tiene nada que ver con una magnitud. La gravedad también, muy bien, Sebastián. La fuerza, Ítalo, también, muy bien. ¿Qué más? ¿No? Son muchas, en realidad son muchas magnitudes las que existen en nuestro mundo, ¿no? Son muchas, al menos, ojo,
en nuestro planeta Tierra, ¿no? Al menos son muchas las magnitudes que conocemos aquí. No sabemos, o quizás no estamos informados todavía, qué tipo de magnitudes existirán en el universo, ¿no? Pueden existir otras que quizás nunca hayamos visto, que nunca hayamos sabido. ¿Sí, chicos? No, estas las que estamos presenciando son solo aquellas que están en nuestro planeta, ¿sí? Muy bien, como indica ahí Carlos, la intensidad luminosa, es decir, la luz, también se puede medir, ¿no? Sí, chicos, hay distintos tipos de magnitudes. La magnitud es ese aspecto, ¿no?, que se puede medir, ¿no? La magnitud es ese aspecto, es todo aquello que se puede medir. Y la dimensión es la unidad que tiene cada magnitud, ¿sí? La dimensión es la unidad que tiene cada magnitud. Por ejemplo, los kilogramos, ¿de qué magnitud son, chicos? ¿Saben? A ver, ¿quién me puede indicar? ¿De qué magnitud? ¿Mm? Los kilogramos, ¿en qué magnitud De lo masa. uso? Masa. En la masa, muy bien. La altura, ¿en qué magnitud lo uso? Longitud. En la longitud. Muy bien, chicos. Si yo, por ejemplo, digo grados centígrados, ¿en qué magnitud me estoy refiriendo? Metros. No. Temperatura. Temperatura, muy bien. A ver, una más difícil. Si yo, por ejemplo, digo la dimensión estoy midiendo algo en amperios, ¿en qué magnitud me estoy refiriendo? Volumen. ¿Cómo? Volumen. No. ¿En qué cosa es lo que se mide en amperios? ¿Han escuchado? Es algo muy conocido, chicos, ¿ah? La electricidad, chicos. ¿Mm? La electricidad se mide en amperios, ¿sí? Ahora, la magnitud de la fuerza. ¿En qué dimensión se expresa la fuerza? ¿Mm? ¿Saben? Es un poquito más difícil también. Eso lo van a ir aprendiendo o lo van a ver más a menudo en lo que son, pues, ya los niveles finales de secundaria, ¿no? Cuarto, quinto o hasta en la universidad. Pero desde ahorita se los voy presentando. Por ejemplo, la fuerza, ¿cuál es la dimensión de la fuerza? La fuerza es una magnitud, pero ¿cuál es su dimensión? No es el peso. ¿Mm? ¿Alguno de ustedes sabe la fuerza? ¿En qué lo puedo medir? Estás por ahí, Ítalo, en el Joule puede ser, pero normalmente la fuerza se mide en newtons, ¿sí? ¿Sí, chicos? La fuerza se mide en newtons. Muy bien. En vista de que ya más o menos han entendido la diferencia entre una magnitud y una dimensión, vamos a seguir avanzando, ¿sí? Muy bien. Nos dice que en el sistema legal de unidades de medida, ¿no?, en el sistema legal internacional, dice que es el sistema métrico decimal de 7 unidades, ¿no? Las 7 unidades básicas denominadas Sistema Internacional de Medida. Es decir, como le dije, estamos hablando de nuestro planeta, ¿no? En todo nuestro planeta se utilizan 7 unidades básicas, ¿sí?, denominadas Sistema Internacional de Unidades. Esas 7 unidades son las que vemos aquí. Tenemos las unidades básicas como son, a esas unidades básicas, chicos, se le llaman magnitudes fundamentales, es decir, las principales magnitudes. Las principales magnitudes que usamos quizás día a día o que usamos para realizar algún proyecto o qué sé yo, ¿no? Son las magnitudes fundamentales, son las 7 principales, como indica este sistema, ¿no?, el que se trabaja en el mundo. Tenemos la magnitud de la longitud, ¿no?, que se expresa en metros, su unidad es el metro, su símbolo es la M, y su dimensión, como observan, es la L mayúscula. La longitud es la L mayúscula. Tenemos la magnitud de la masa, que su unidad es el kilogramo, su símbolo es el kg, como muchos lo conocen, ¿no?, el kilogramo, y su dimensión es la M, se mide en M, como observan acá, la masa.
que significa también kilogramos, ¿no? Tenemos la magnitud del tiempo, ¿sí? El tiempo, su unidad es el segundo, ¿no? Su símbolo es la S y su dimensión es la T de tiempo. Tenemos la temperatura, la magnitud, ¿no? De la temperatura, que en este caso vamos a usar el Kelvin, que su símbolo es la K, y su dimensión pues es el omega, ¿sí? Que se expresa en este tipo de temperaturas. Tenemos la magnitud de la intensidad eléctrica, que su unidad es el amperio, lo que ahorita les dije, el amperio, su símbolo es la letra A, ¿no? Y su dimensión es la I mayúscula, de la intensidad eléctrica. Tenemos la intensidad luminosa, que su unidad es la candela, ya, así como de la de la masa, su unidad es el kilogramo. La intensidad luminosa, su unidad es la candela, ¿sí? Su símbolo es el CD y su dimensión es la J, ¿sí? Que expresa la intensidad luminosa. Tenemos la cantidad de sustancia, que su unidad es el mol, ¿no? Su símbolo también se escribe mol, y su dimensión es la N. Chicos, la N, cuando referimos a cantidad de sustancia. Estas son las 7 principales magnitudes fundamentales, chicos, las que normalmente usamos, ¿sí? Estas son sus dimensiones. Ojo con esto. Vamos a trabajar en los ejercicios, vamos a trabajar principalmente con las dimensiones. Muy bien. Ahora, aquí viene el detalle, chicos. Tenemos también algunas magnitudes derivadas, algunas que derivan, o algunas magnitudes, ¿no? Que se crean de haber unido o de haber juntado alguna de estas magnitudes fundamentales. Al juntar 2 o 3 magnitudes o más magnitudes fundamentales, vamos a crear magnitudes derivadas, ¿sí? Dice que son aquellas ecuaciones dimensionales que son expresadas por las magnitudes fundamentales. Como por ejemplo, alguna magnitud derivada es el área. El área se puede expresar en L al cuadrado. Si ustedes observan, miren, L, ¿qué cosa era? L era longitud, ¿verdad? L. Y el área se va a expresar L, es decir, la longitud al cuadrado. Porque se acuerdan, no sé si ustedes recordarán la fórmula del área, ¿no? La fórmula del área, ¿cuál es? Lado, por ejemplo, la de un cuadrado, ¿no? Lado al cuadrado, ¿no? Y siempre al final se va a expresar, por ejemplo, en metros cuadrados, en centímetros cuadrados, ¿verdad? En kilómetros cuadrados. ¿Por qué? Porque su magnitud, su derivada siempre va a estar expresada en cuadrados, como observan acá. El volumen es la longitud, pero al cubo, ¿sí? Esta es la magnitud o la fórmula del volumen. Miren chicos, la dimensión, como vemos acá, trabajaba todas estas letras. Pero en las magnitudes derivadas, estas magnitudes van a trabajar con este tipo de dimensiones. L al cuadrado, L al cubo. La velocidad. La fórmula para hallar una velocidad dice que es el recorrido sobre el tiempo, ¿sí? La distancia sobre el tiempo. Ahora, la distancia sabemos que se mide en longitudes, ¿no? En metros. En metros, por lo tanto, es longitud. Y el tiempo, su magnitud es la t, el tiempo. Ahora, me va a quedar entonces la velocidad, va a ser igual a distancia, que son la longitud, sobre el tiempo. Ahora, esto se puede reconvertir así como ven acá. Todo lo que está en el denominador, chicos, todo lo que está en el denominador se puede invertir y se puede cambiar. Se puede colocar arriba, pero elevado a una potencia negativa. Si yo quiero subir un denominador arriba al numerador para que lo acompañe, ese denominador va a subir, pero con una potencia negativa, como observan acá. Sería entonces, la velocidad va a ser igual a la longitud por el tiempo elevado a la menos 1, así como observan. La aceleración es la velocidad sobre el tiempo, ¿sí? La fórmula de la velocidad es la que ahorita hemos visto. L por t a la menos 1, aquí está. Sobre el tiempo es t, ¿no? Ahora, esta t yo lo quiero subir para arriba. Sería entonces L, aquí, t menos 1. ¿Y esta t qué exponente tiene, chicos? ¿Alguno de ustedes sabe? Más 1.
1 positivo, ¿verdad? 1. 1 positivo. Y recuerdan, ¿no? Si ustedes recuerdan, en la división de, en la división de Uno. números enteros, cuando tengo una Uno. fracción, ¿no? Cuando tengo dos números que se dividen, que son el mismo número, en este caso t y t, ¿qué pasa con sus exponentes? ¿Recuerdan? ¿Qué pasaba con sus exponentes? Se van. La misma variable. Se van. Suben. Sube. Exponentes se restan. Cuando tengo la misma base, sus exponentes se restan. Menos 1, y aquí sería, como es 1 positivo, menos 1 me va a dar menos 2. Menos 2. Y lo convierte, por eso que se convierte acá en L. Esta L, como no tiene con otra L con qué dividirse, pasa como está, y esta T. T entre T se coloca la T, ¿no? Las dos letras que se repiten, coloco una sola y resto sus exponentes, que sería menos 1, menos 2. Esta sería la fórmula de la aceleración. ¿Sí? Tenemos la densidad. La densidad dice que es masa sobre volumen. La masa, ¿no? Su dimensión, ¿cuál era? Su símbolo, la m, ¿verdad? La m sobre el volumen está aquí, ¿lo ven? La dimensión del volumen era L al cubo. Y lo colocamos, L al cubo. Sería M sobre L al cubo. Pero como yo no quiero que quede así en fracción, ¿no? El denominador lo voy a subir arriba. Al subirlo, este exponente se va a convertir en negativo. ¿Recuerdan lo que le dije acá? Esta T, como tenía el exponente 1, ¿verdad? Como lo subí arriba, se convirtió en negativo. Igualito va a pasar acá. Esta L que tiene el exponente 3 positivo, lo voy a subir arriba y se va a convertir en negativo este exponente. Solo el exponente. Entonces, la fórmula de la densidad sería, ¿no? Masa por longitud elevado a la menos 3. ¿Sí? Esa sería la densidad. Aquí tenemos la fuerza, lo que ahorita estamos hablando, ¿no? ¿Cuál sería la fórmula de la fuerza? La fórmula de la fuerza dice que es masa por aceleración. La masa, ¿cuál era el símbolo, la fórmula de la masa? Es m, ¿sí o no? Sí. Según recuerdan aquí, la masa está expresada en m, su fórmula. Por lo tanto, la masa va a estar expresada en m, y la aceleración, ¿cuál era su fórmula? Aquí está, ¿no? Justo la hallamos. Aceleración. Su fórmula era L por T elevado a la menos 2. Entonces lo voy a multiplicar. M por L por T elevado a la menos 2. Como todas son letras distintas, simplemente la copio tal cual está, ¿no? M por L por T a la menos 2. Esta sería la fórmula de la fuerza. ¿Sí? Que se puede leer, pues, ¿no? Masa por longitud por tiempo elevado a la menos 2. Esa es la fuerza, ¿no? Ahora, la fórmula del trabajo. El trabajo, como le dije, chicos, no es un empleo ni nada, no se refiere a nada de eso. El trabajo es la actividad que realiza un cuerpo, ¿no? Es la energía que realiza un cuerpo, ¿no? Esa actividad mecánica que realiza un cuerpo. Se realiza trabajo. La fórmula del trabajo dice que es fuerza por distancia, ¿no? La fórmula de la fuerza, creo que la tenemos aquí, ¿verdad? Aquí estamos, ¿no? Aquí justamente la habíamos hallado. La fórmula de la fuerza es m por L por T elevado a la menos 2. Y la distancia, chicos, ¿la distancia en qué se mide? ¿Saben? Longitud. Claro, la distancia se mide en metros, ¿sí o no? Toda distancia Longitud. en metros, kilómetros, ¿no? ¿Y su dimensión cuál es? La L. ¿Sí o no? Su fórmula es la L. Por lo tanto, toda distancia se va a medir en L. Por L, que diga. Y bueno, aquí multiplico entonces. La M no tiene con qué multiplicarse, paso lo solita. Aquí, L por L, ¿no? L por L me va a dar L cuadrado. ¿Recuerdan? Aquí se aplica lo que vimos, bueno, lo que ustedes han visto en lo que es álgebra, ¿no? Cuando tengo A por A, me va a dar A cuadrado, ¿no? Es igualito aquí. Si yo tengo en este caso L por L, me va a dar L cuadrado. Y como el T no tiene con qué otra T multiplicarse, simplemente pasa como está. Sería T a la menos 2. Por lo tanto, la fórmula de la fuerza sería
m por L al cuadrado por T a la menos 2. La fórmula de la potencia. La potencia dice que es igual al trabajo sobre el tiempo. ¿Sí? El trabajo sobre el tiempo. Muy bien. La fórmula del trabajo aquí está, justamente la acabamos de hallar, ¿no? M por L al cuadrado por T a la menos 2. Sobre el tiempo. La magnitud del tiempo es la T, ¿sí o no? Muy bien. La simplificamos, sería M y L, como no tienen con quién dividirse, la pasamos como está. M y L al cuadrado. Aquí, T y T. Como se repiten, colocamos una sola y como es división, restamos sus exponentes. Menos 2, acá el exponente es 1, sería menos 2, menos 1, menos 3. Mi fórmula sería de la potencia M por L al cuadrado por T a la menos 3. ¿Sí, chicos? De esta forma se trabaja lo que son las magnitudes derivadas, ¿no? Las que derivan de las principales, de las fundamentales. ¿Sí, chicos? Muy bien. Ahorita vamos a ver ejercicios relacionados a estos temas. Vamos a ver ahora lo que son las propiedades de las ecuaciones dimensionales. Dice que los ángulos y razones trigonométricas en general son adimensionales, es decir, que no tienen dimensión. Lo que justamente ahorita, ¿recuerdan? Alguno de sus compañeros nos dijo, ¿no? El ángulo, la medida, los grados, ¿no? Los ángulos y las razones trigonométricas, dice, en general, son adimensionales. Adimensionales significa que no tienen dimensiones, ¿sí? Y para los cálculos se consideran igual a 1, es decir, para toda operación, como observan acá. La fórmula dimensional de 40 grados va a ser igual a 1. La fórmula dimensional de 4 es igual a 1. La fórmula dimensional de pi va a ser igual a 1. Para absolutamente todo cálculo matemático, ¿no? Para todo cálculo o para todo ángulo o para toda razón trigonométrica, siempre se igualará a 1. Porque en estos cálculos, en estas actividades matemáticas, no se están usando dimensiones como metros, no se están usando medidas específicas. ¿Sí, chicos? Por eso que todo, como dice aquí, se iguala a 1. Y bueno, acá hay unas magnitudes auxiliares, ¿no? Así como vimos las fundamentales, las derivadas, existen algunas que son auxiliares, como por ejemplo tenemos el ángulo plano, que su nombre es el radián, ¿no? Su unidad es el radián, y se expresa así, su símbolo es el RAD. Tenemos el ángulo sólido, que su nombre es el esteroradián, y se expresa en SR, ¿no? Pero este es algo ya auxiliar que se los doy igual para que lo conozcan, ¿no? Sí, chicos, muy bien. En vista de eso, vamos a pasar a practicar lo aprendido. Vamos a desarrollar estas fórmulas utilizando las dimensiones. ¿Sí, chicos? Miren, en este ejercicio 1 nos dicen determinar la presión. La presión es P, obviamente, ¿no? Sí, la fórmula de la presión dice que es F por A. F significa fuerza y A significa área. Sí, chicos, tengo que resolverlo, tengo que expresarlo así, en este tipo de fórmulas. ¿Cómo lo puedo expresar? Simple, empiezo a reemplazar la fuerza. Vamos ahora a buscar un ratito aquí. Voy a colocar la P, va a ser igual, voy a colocar una fracción aquí, ¿no, chicos? Voy a insertar una fracción para poder trabajar. Listo. Muy bien. Vamos a trabajarlo listo ahí. Muy bien. Nos dicen que la presión es igual a la F, que significa fuerza, sobre A, que significa área. Es decir, la presión va a ser igual a la fuerza sobre el área. Ahora, ¿cuál era la fórmula de la fuerza? Si yo les digo a ustedes ahorita, quizás algunos de ustedes no recordarán, ¿no? Porque obviamente, chicos, estas fórmulas uno tiene que ir aprendiéndoselas poco a poco, ¿no? De memoria. Pero verificamos aquí. La fuerza, aquí está, la fuerza era M por L por T a la menos 2. La colocamos acá. Sería M por L por
t a la menos, vamos a agregar una potencia aquí. Ya, m por L por t a la menos 2, así. Sí, chicos, esa es la fuerza. Ahora, el área, ¿cuál era el área, chicos? L a la 2. L a la 2, ¿no? Muy bien. L a la 2. Vamos acá. Vamos a copiarnos esta potencia. Sería L a la 2, ¿sí? O L al cuadrado. Muy bien, esta sería la fórmula de la presión. Pero, ojo, hay que expresarlo. No hay que dejarlo así en fracción, hay que resolverlo. Para resolverlo, tenemos que convertir este denominador, subirlo. L, P va a ser igual a ver, la M va a pasar tal cual está porque no tiene con quién dividirse, ¿verdad? M, por aquí, L al cuadrado. L L al cuadrado. cubo. Al cubo. No. ¿Qué les dije? Cuando tengo dos letras iguales que se están dividiendo, ¿sus exponentes qué se hacen? Se resta. Se restan. Sería 1 A la menos 2. 1. A la 1. No, 1 menos 2, ¿cuánto es? ML a la menos 1, T a la menos 2. L exacto. Sería L a la menos 1. ¿Sí o no? L y L, copio la misma letra como se repiten y pongo acá. El exponente de acá es 1 positivo, ¿sí o no? Porque no tiene supuestamente. Por lo tanto entiendo que es 1 positivo. Y el de abajo es 2. Sería 1 menos 2. Vamos a restar aquí. L menos 1. 1 menos 2, obviamente que va a ser igual a menos 1. ¿Sí o no? Yo no estoy restando, ojo, no se confundan. Yo no he restado 2 menos 1. ¿eh? He restado 1 menos 2. El de arriba siempre va a ir primero. Siempre se va a restar primero. ¿Sí, chicos? Por eso que sale así. Muy bien. ML a la menos 1. Y esta T, como no tiene con quién dividirse, la paso tal cual está. T a la menos 2. Exacto. Sería Menos T 2. a la menos 2. Esta, chicos, sería la fórmula de la presión. ¿Sí? Esta sería la fórmula de la presión. Hemos determinado la fórmula de la presión. ¿Sí? Así se trabaja. Ustedes van a poder trabajarlos, obviamente, con ayuda de estas fórmulas, ¿no? Muy bien. En el de aquí. Dice, en el segundo ejercicio nos dice, expresa la ecuación dimensional de M, ¿no? M, ¿no? Ojo, nos dice la ecuación dimensional. No nos está diciendo que M es masa, ¿eh? Solo nos dice que es una ecuación dimensional. En la siguiente expresión, 38 por A. A es la aceleración, todo sobre P. P es tiempo. Muy bien. Pasamos a resolverlo entonces. Vamos a copiar esto un ratito. La fracción. Va a ser M ahora. Muy bien. Arriba sería 38 38A. por A. Pero, ¿cuál es la fórmula de A? A es aceleración. ¿Cuál es la fórmula de la aceleración? ¿Alguno de ustedes recuerda? LT a la menos 2. ¿Cómo? LT a la menos 2. A ver, aceleración. Acá está. LT elevado a la menos 2. Muy bien. Vamos a copiarlo. Lo colocamos en nuestro ejercicio. 38, ¿no?